Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Hola, bienvenido a Perú. Similar al primer episodio de Colombia, voy a empezar dando un breve contexto económico, político y social del país. Voy a comenzar con el lado económico. Perú tiene una población de 33 millones de personas y es el tercer país más grande de Sudamérica, con 1.285.000 kilómetros cuadrados de territorio. El PIB del país es de aproximadamente 200.000 millones de dólares, lo que lleva a un PIB per cápita de más o menos 6.100 dólares. Esto significa que al año, en promedio, cada persona produce o tiene 6.100 dólares. Y esta es una cifra similar al PIB per cápita de la región. El salario mínimo en Perú es aproximadamente 274 dólares. Y se cree que el 30% de la población está en situación de pobreza, lo que significa que viven con menos de 5.5 dólares al día. Perú tiene muy buenos niveles de deuda externa, que solo representa el 36% de su PIB. También el desempleo es bajo, pues están en el 5,8%. La moneda peruana se llama sol y actualmente un dólar equivale a 3.8 soles. Similar a Colombia y otros países de América Latina, Perú es un país exportador de commodities, lo que significa que exporta materia prima a otros países, como comida, metales o diferentes materiales que se puedan necesitar para hacer otros productos. Perú cuenta con muchos recursos naturales, entre ellos algunos mineros como plata, zinc, cobre, estaño, plomo y oro. También es importante el sector pesquero, y en especial la producción de harina y aceite de pescado. Otros productos muy populares para las exportaciones son los espárragos y el pimentón. Perú exporta casi 300 millones de dólares en espárragos, una cifra impresionante para esta pequeña verdura. Ahora, con respecto a la política del país, el presidente actual de Perú se llama Pedro Castillo. Y aunque llegó a su periodo presidencial hace poco, parece que el país está arrepentido de haber elegido este presidente. Pues actualmente hay varias protestas que piden la renuncia de Pedro Castillo tras múltiples escándalos de corrupción y un desastroso mandato. Según Datum, el 76% de los peruanos no aprueban a su presidente. Al llegar a la presidencia, Castillo puso del primer ministro a alguien que a los pocos días defendió a la guerrilla terrorista Sendero Luminoso. Y desde ello ha pasado por otros 4 primeros ministros en solo 9 meses a cargo del país. Además, los múltiples escándalos de corrupción hacen que el pueblo peruano no apruebe a este presidente. La actual situación económica mundial solo empeora la situación, pues Perú tiene una inflación del 7%, que es la más alta que ha tenido este país desde hace 26 años. Sin embargo, también debo aclarar que la inestabilidad política de Perú no es nueva. Ha tenido varios años y en los últimos 4 años ha tenido 4 presidentes distintos: Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y el actual Pedro Castillo.
No todos estos han sido elegidos, pues ha habido algunos problemas con Perú y entran por ser vicepresidentes o por sustituciones, pero en la descripción te dejo un video de la BBC que explica un poco mejor el caos político que ha enfrentado Perú en los últimos años, porque es un tema bastante complicado de explicar, entonces no quiero equivocarme. Ahora, para hablar sobre el aspecto social del país, Perú es similar a Colombia, porque ellos tuvieron un conflicto armado con la guerrilla del Sendero Luminoso. En septiembre del año pasado, Abimael Guzmán, que fue el fundador y líder del grupo guerrillero peruano, murió en la prisión de máxima seguridad en la que cumplía cadena perpetua desde 1992. En 1969, él y otros 11 fundaron Sendero Luminoso, que fue el grupo armado que trajo pesadillas a este país. Ellos decían que el marxismo y el leninismo abriría un sendero luminoso hacia la revolución, y por eso tenían ese nombre. En 1980, la guerrilla tomó áreas rurales y sembró miedo a través de ejecuciones públicas, a lo que siguieron años de atentados y carros bomba. El gobierno entonces comenzó a contraatacar, y en sus intentos de acabar con la guerrilla, hicieron mucho daño a los campesinos en zonas rurales, creando una enorme disconformidad con el gobierno en estas áreas. En 1992, el gobierno finalmente atrapó a Abimael y fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas que cumplió en una cárcel de máxima seguridad. Aunque el país atravesó mucho sufrimiento, hoy en día las ciudades y áreas rurales son seguras para visitar, y la seguridad en el país ha mejorado mucho. No solo eso, el país también se ha desarrollado mucho en estas zonas rurales porque descubrieron la fortaleza que puede ser el turismo. Por eso, en la mayoría de zonas rurales turísticas de Perú podrás ver que existe una estructura necesaria y condiciones excelentes para poder recibir personas. Otros aspectos sociales por destacar son los lugares arqueológicos, la comida y las artesanías. Por un lado, en Perú puedes encontrar 12 ejemplos patrimonios de la humanidad de UNESCO y más de 100.000 sitios arqueológicos. Obviamente, el más famoso de ellos es una de las 7 maravillas del mundo, Machu Picchu, que es la mejor y mayor representación arqueológica y cultural del país. Por otro lado, la comida en Perú es reconocida a nivel mundial como una de las mejores por su extensa variedad y calidad de productos. Por eso, es un destino obligatorio para el turismo gastronómico. Uno de los platos más conocidos es el ceviche, que desde el 2004 se considera Patrimonio Cultural de la Nación, pues es uno de los grandes atractivos de la gastronomía internacional. Incluso tienen una fecha conmemorativa. Desde 2008, el 28 de junio, se celebra el Día del Ceviche. Otro plato famoso es la causa, que está hecha con papas, y no es raro que encuentres papas en la mayoría de platos peruanos, porque este país tiene el 63% de las variedades de papas de todo el mundo. Finalmente, otro ícono de la cultura peruana es el pisco, que es un aguardiente de uvas extremadamente popular. Aparte de esto, hay muchos platos y postres, como el lomo saltado, el ají de gallina, el suspiro limeño o el King Kong. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Finalmente, con respecto a las artesanías, no es posible viajar a Perú y no regresar cargado de artesanías. Y es que la cultura ancestral está muy presente en cada una de ellas, y todavía se utilizan técnicas tradicionales. El chullo, que es el típico gorro vivo, colorido, en tejido de alpaca y otras fibras, se ha convertido en un ícono peruano, y en todas las prendas preferidas de los viajeros que visitan Perú. Este gorrito con orejas es originario de la zona andina,
y permite cubrirse del frío y el viento. Asimismo, suelen comprarse los guantes y ponchos también de alpaca. Los objetos de joyería de plata son otro de los grandes souvenirs típicos, junto con cerámicas o terracotas. Lo más recomendable siempre es comprar en mercados locales, como he dicho, y también es muy importante negociar, porque acá el precio inicial nunca es el final. Si estás planeando un viaje a Perú, debes pensar 3 cosas: los requerimientos de viaje, el clima y el destino. A la fecha de hoy, junio de 2021, Perú está exigiendo que todos los que entren al país tengan la vacuna completa. Si solo tienes una dosis o si tu última dosis se aplicó en los 14 días anteriores a tu viaje, se exige una prueba molecular hecha 48 horas o menos antes del viaje. También debes llenar un formulario de salud que te dejo en la descripción. El gobierno de Perú creó un sitio donde actualizan todas las restricciones y se llama vuelafacil.pe. También te dejo ese link en la descripción para que puedas revisar si las condiciones han cambiado al momento de hacer tu viaje. La segunda cosa que debes considerar es el clima, que es muy importante. Perú, como Colombia, no tiene estaciones. En general, las mayores ciudades tienen siempre un clima templado, o sea, no muy frío y no muy caliente. Lima puede tener mucho viento a veces y siempre está nublado. En Cusco, en cambio, hace bastante sol, pero esta ciudad tiene una gran elevación, entonces por las noches usualmente es fría. Los desiertos, como Nazca e Ica, son calientes, y las montañas, impredecibles. En Perú encontrarás que venden mucha ropa con alpaca, y es porque la alpaca te calienta cuando hace frío, pero te deja fresco cuando hace calor. En pocas palabras, es perfecta para cualquier clima. Entonces, como en Colombia, te recomiendo llevar varias ropa para estar preparado con el clima, y también te recomiendo, si puedes, comprar alguna prenda de alpaca para que estés con clima templado, sacos en las posibles noches o en los días calurosos. Finalmente, lo único que debes considerar para tu viaje es el destino. Perú usualmente es conocido por Machu Picchu, que como dije antes es una de las 7 maravillas del mundo. Pero este país esconde una infinidad de secretos y joyas turísticas que también deberías visitar. Lima, la capital, es una gran ciudad que mezcla montañas y acantilados con playas. Paracas es una ciudad costera que te da la entrada a las Islas Ballestas, uno de los lugares con mayor diversidad en todo el país. También puedes encontrar enormes desiertos como las dunas de Ica, el oasis de Huacachina o las áridas zonas de Nazca, en donde están los restos arqueológicos que se cree fueron creados por extraterrestres. Aparte de playas y desiertos, puedes adentrarte en las espectaculares montañas de los Andes, visitando el cañón más profundo del mundo y el lugar donde se puede ver el cóndor. También hay enormes lagos, como el lago de altura más grande del mundo, el lago Titicaca, que esconde secretos de comunidades indígenas, tradiciones, casas y cultura. La maravillosa ciudad blanca de Arequipa te sorprenderá con su bonita arquitectura, volcanes y gastronomía. Y como no, Cusco era la capital de los incas, y hoy puedes encontrar muchas atracciones naturales y culturales en la ciudad y en sus afueras. Todo lo relacionado a la arqueología inca es maravilloso, como las fortalezas alrededor de Cusco, Pisac, Ollantaytambo y, obvio, Machu Picchu. Creo que Perú es similar a Colombia, en el sentido en que ofrece muchísimas cosas para hacer, lugares para visitar y explorar, y te permite hacer un turismo cultural y natural a la vez. Yo he ido a Perú 2 veces. La primera, solo estuve en Cusco, Lima y Machu Picchu, que es lo más popular. Pero después descubrí que este país tiene muchos más lugares que visitar, por lo que fui con mi familia en un tour excelente que nos llevó por todos los lugares que acabo de mencionar. Mi agencia se llamaba cuscoperu.com y ellos tienen una amplia cantidad de tours que varían destinos, duración y precio.
Yo tomé el tour más largo que ofrecían porque quería explorar la mayor cantidad de cosas y ese es el que más te recomiendo. Te voy a dejar el link de la agencia en la descripción del podcast porque son excelentes, muy cumplidos, tienen un itinerario perfecto, son una agencia local y todos los guías estaban orgullosos de enseñarme sobre sus costumbres, historia y país. En próximos capítulos te voy a hablar de todos los sitios en Perú que he visitado y te guiaré en un recorrido muy completo por este país. Espero que después de escuchar todo esto de Perú ya sepas un poco más sobre la historia de este país. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más para que él o ella también pueda aprender de Perú. Y te espero la próxima semana para contarte más sobre la capital, Lima. ¡Buen viaje!